Estimados amigos de Radio Portales, Chile fue el primer país en la historia mundial que se liberó del comunismo y lo hizo gracias a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, las cuales, obedeciendo a los mandados por el acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973, deponen al dictador y de inmediato inician un esperanzador camino hacia el progreso, lo que llevó a Chile a ubicarse en los primeros lugares de los países de América y a un simple paso de integrarse al grupo de países desarrollados. Ese inmenso paso histórico dado por Chile y los chilenos es de una inmensa trascendencia, pues la historia nos recuerda las décadas de opresión y sufrimiento que debieron soportar los países que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron atrapados tras la cortina de hierro. Tampoco podemos dejar de mencionar la opresión, hambre y tortura que a diario sufren los cubanos, que dentro de algunos años estarán muy próximos a completar un siglo de dictadura. Aunque usted no lo recuerde o no lo crea, un siglo de dictadura. Se murió el dictador, pero también fallecieron generaciones de cubanos sin haber conocido nunca la libertad. En la década del 90 cae el muro de Berlín y los pueblos civilizados celebran este gran acontecimiento pensando que nunca más el comunismo podría oprimir a las naciones, ideología que a su paso por este mundo dejó más de 100 millones de muertos, varias decenas de millones de ellos muertos por hambre. Hoy, nuestro país, ejemplo de progreso e igualdad para otros países, estuvo a punto de caer al precipicio. Y solo nos libramos porque una gran masa de ciudadanos se decidió a actuar y concurrió a las urnas a gritar con su voto un rotundo no a los ignorantes, a los apátridas que nos querían imponer su nefasta ideología. El abogado y capitán de navío don Adolfo Paul Latorre, autor de la publicación Procesos sobre violaciones de derechos humanos, inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades, cuyo contenido de casi 1000 páginas debiera, por su solo nombre, avergonzar al Poder Judicial y a lo menos hacer sonrosar a todos quienes ejercen la profesión de abogados, está pronto a lanzar un nuevo libro. Al inicio de esa presentación, consigna un párrafo de un autor de renombre mundial. Comillas. Para liquidar a las naciones lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido. Cierre de comillas. Pareciera que esto es lo que desgraciadamente ha sucedido en Chile. Miles de ignorantes recitan la historia que no es y tampoco tienen la voluntad de investigar por su cuenta, lo que los lleva a engullir con toda confianza las mentiras que activistas enquistados en las universidades y la sociedad hacen a diario tragar. Miente, miente que algo queda. Esa es la consigna, ese es el procedimiento que se utiliza incansablemente para convencer a los incautos. Felizmente, la verdad siempre termina por imponerse y es así que Chile sigue siendo un ejemplo para el resto del mundo. La victoria del rechazo del 4 de septiembre recién pasado es un nuevo hito que vuelve a colocar al país en el lugar que se merece, además de servir de ejemplo para otras naciones. Sigamos con Paul, que nos advierte. Las Fuerzas Armadas y de Orden son instituciones que debemos cuidar, debido a la importancia de tales fuerzas en el devenir de la nación chilena y la vital importancia que ellas tienen para salvaguardar la paz, el orden, la libertad y la seguridad de la nación. Sin una fuerza armada que custodie a la sociedad contra la agresión, sea esta externa o interna, el Estado no podrá existir. Sin el respaldo de la fuerza, no hay interés defendido, ni objetivo alcanzable, ni en suma política posible. Las Fuerzas Armadas constituyen la instancia final a la que la nación recurre en las situaciones más extremas y cuando una crisis política amenaza su sobrevivencia. Ellas constituyen el último círculo jerarquizado de la sociedad capaz de salvar de su disolución a una comunidad política. Las Fuerzas Armadas son, por otra parte, dígalo o no la Constitución, las garantes en última instancia del orden institucional de la República y de la Constitución histórica de Chile. Para ciertos sectores de izquierda, las Fuerzas Armadas encarnan principios y valores que hacen imposible el tránsito hacia el socialismo. Ellos reconocen en los hombres de armas el freno que les impidió consumar su proyecto totalitario. Por eso consideran perentorio castigar el poder
influencia, prestigio y capacidad de reacción de los institutos armados. Tales sectores se empeñan en lograr que las Fuerzas Armadas se transformen en un cuerpo armado al servicio del gobierno o al servicio de una ideología, que ellas dejan de ser lo que son, que ellas dejen de ser lo que tienen que ser, la reserva moral de la nación a la cual ésta sirve en las crisis más extremas, instituciones especializadas para resguardar y asegurar, en última instancia, los valores fundamentales de una sociedad, los valores sagrados de la patria. Para alcanzar este objetivo, las Fuerzas Armadas deben ser conquistadas ideológicamente o eliminadas o por último reemplazadas. Lo grave de lo expresado por Paul es que no solo la izquierda quiere deteriorar a las Fuerzas Armadas y de orden. No olvidemos lo logrado por el gobierno del señor Piñera y sus partidos de centro derecha, que lo apoyaban, los cuales fueron los iniciadores de la persecución contra carabineros de Chile. Esos mismos partidos de centro derecha hoy se coluden con el gobierno y la izquierda totalitaria para intentar conformar una nueva convención constitucional. Nada aprendieron del desastre anterior y dado que actúan como niños, la sociedad civil organizada, gremios, organizaciones, centros de estudio, colegios profesionales y sindicatos